Muy buen día, hermanos, gracia y paz. Nuevamente, el Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Jaime Bernal, soy uno de los pastores de la Iglesia Pacto de Gracia en Fontibón, la cual les envía un saludo muy especial. En esta ocasión, estos días hemos venido con el hermano John a visitarles, a compartir con algunos de ustedes, a hablar con los hermanos y a procurar en la voluntad del Señor serles útiles también para el desarrollo y crecimiento de esta obra y quiera el Señor de esta iglesia futuro también. Así que el día de hoy hemos estado tratando un tema desde la escuela bíblica que he querido titular La misión de Cristo para su iglesia. Y en la escuela bíblica estuvimos viendo un llamado a la membresía de la iglesia. Ese fue el tema que estuvimos tratando. Y en esta ocasión vamos a ver otro tema que he titulado un llamado ya no a la membresía de la iglesia, sino a la vida de la iglesia o a la vida en la iglesia. Y para eso vamos a estar considerando ahora Hechos capítulo 2 versículo 42. Y es interesante que si alguno ha hecho un estudio de la fiesta de Pentecostés, saben qué día se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y todo lo que nosotros podemos leer en Hechos capítulo 2 tiene que ver con un primer día de la semana, el primer día de la semana en el cual la iglesia se reunió y en el cual hubo esta bendición tan grande de que 3,000 personas se añadieran, 3,000 personas fueran salvadas de las garras de las tinieblas y traídas a la luz admirable del Señor por su Santo Espíritu. Y eso es lo que encontramos precisamente entonces en esta porción particular. Hechos 2:42 nos presenta una iglesia nacida por la obra del Espíritu, reunida por la palabra del Evangelio y perseverante. Ahora, el verbo perseverar que aparece allí va a definir el tono espiritual de esta comunidad. Es decir, ellos constantemente estaban activos, eran fieles, tenían una práctica y devoción sostenida, y esta perseverancia se expresa en actos específicos. Y esos actos específicos son los que vamos a estar estudiando para entender cómo entonces se debe vivir como iglesia. Es una perseverancia doctrinal, es una perseverancia comunitaria, es una perseverancia sacramental y es una perseverancia devocional. Y no sé si alguna vez ustedes se han preguntado por qué las iglesias hacen lo que hacen, por qué adoran como adoran. ¿De dónde, por ejemplo, sacamos cada uno de los actos de adoración que una iglesia debe realizar? Y la respuesta una y otra vez debe ser de la palabra de Dios. Y lo que yo quiero mostrarles en esta mañana es que Hechos 2:42 es un ejemplo de qué es lo que contiene la vida de iglesia. Y esos 4 elementos que encontramos allí son precisamente los que contienen. Así que mi hermano, ¿me puede permitir la presentación nuevamente? ¿Y tienen el apuntador allá? Si quiere, déjenlo en la última presentación y la dejamos ahí para que los hermanos se puedan guiar. Más adelante. Eso fue lo que vimos en la escuela. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Aquí llegamos entonces a nuestro tema particular. El llamado o un llamado a la vida de iglesia. Y si nos preguntáramos entonces cómo una iglesia vive, no solamente cómo las familias debemos vivir, cómo como individuos debemos vivir, sino como iglesia debemos vivir, Hechos 2:42 nos va a ayudar bastante a entenderlo. Ahora, lo primero que vamos a considerar de Hechos 2:42 es el fundamento histórico de la vida de la iglesia. Porque algunos sabrán que el libro de Hechos fue escrito por un historiador y médico llamado Lucas. Lucas era un gentil
que recopiló toda la información de los evangelios, de los dichos y de las obras del Señor Jesús con el propósito de poderlas presentar de una manera clara a un hombre ilustre que se llamaba Teófilo. Y entonces él coge y registra cada elemento particular de la vida, de la obra del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, por ejemplo. Pero en el libro de Hechos va a ser exactamente lo mismo, y lo que va a hacer es continuar esa obra y el impacto de la obra del Señor Jesús. Por eso, por ejemplo, si ustedes me acompañan a Hechos capítulo número 1, vamos a encontrar que Lucas registra lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál sería ese tratado? El Evangelio de Lucas. Pero ahora entonces le va a explicar otra cosa. Y lo que le va a explicar tiene que ver con el versículo número 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos capítulo 2, que es el tema de esta mañana, se va a ubicar en ese momento en el que dice: me seréis testigos en Jerusalén. Pero si ustedes leen todos los 28 capítulos del libro de Hechos, van a ver que se van a cumplir estas palabras que encontramos acá. Es como si el versículo 8 fuera un índice de todo el libro de Hechos. Entonces van a ver cómo la obra se va a expandir a cada una de esas áreas hasta los confines de la tierra. Y ahí acaba en Hechos capítulo 28 con Pablo viajando a España. Pero entonces en Hechos capítulo 2 encontramos que esta obra, que este poder y que esta transformación que el Señor Jesucristo está haciendo, la está haciendo en la vida de la primera iglesia local formalmente establecida. Y es una iglesia que se va a llamar así como acá quiera el Señor, esta sea la primera iglesia bautista reformada, se va a llamar la iglesia en Ocaña. En ese tiempo esa iglesia se llamaba la iglesia en Jerusalén. Y es una iglesia que va a tener muchos miembros. Por ejemplo, en Hechos 2:41, que estuvimos estudiando temprano, nos decía que se habían añadido a esta iglesia como 3,000 personas. Miren en sus Biblias, dice el texto: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y lo que encontramos entonces como fundamento histórico de la vida de la iglesia es una comunidad nacida en Pentecostés. Entonces, en esa fiesta de Pentecostés, en el primer día de la semana, Pedro predica la palabra y todas estas personas se convierten y empieza un proceso de vida eclesiástica. El Espíritu es derramado, la palabra es predicada y miles de personas responden con fe y obediencia, reciben la palabra, se bautizan y son añadidos a la membresía de la iglesia local en Jerusalén. Ahora, podemos rescatar algunas cosas importantes de este fundamento histórico. Y es que, por ejemplo, en primer lugar, no es una multitud sin dirección. No son personas que escucharon la palabra y después se fueron a su casa. Es más, se quedaron en Jerusalén, y muchos de ellos, porque todos estos que estamos viendo acá son judíos que vienen de diferentes partes, muchos de ellos tienen que venir a celebrar Pentecostés. ¿Y qué tenían que hacer después de celebrar Pentecostés? Regresarse a sus casas. Pero ellos no se quieren regresar, quieren perseverar en la verdad. Y lo que terminan haciendo es vendiendo las propiedades y ayudándose mutuamente para poder mantenerse en Jerusalén, todos unánimes, todos juntos, ayudándose para perseverar. Entonces no es una multitud sin dirección, no es una iglesia reunida porque sí, sino están reunidas bajo una orden apostólica. Miren conmigo, por ejemplo, Hechos, capítulo número 5. Y miren lo que seguía pasando en esta iglesia que estamos analizando. Hechos, capítulo número 5, del versículo 12 al 14. Voy a leer y me siguen allí en sus mentes. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces miren el avance poderoso que tuvo la iglesia de Jerusalén por mano del Señor.
Es un avance en donde más personas se unían, en donde más necesidades también surgían, pero donde había un orden, y en este caso particular una iglesia tan grande, naciente y especial, necesitaba un liderazgo especial. ¿Quiénes eran los líderes de esta iglesia? Los apóstoles. Entonces es una iglesia muy particular. Pero, como decía, no es una multitud sin dirección, más bien la iglesia es una reunión visible de creyentes bajo una autoridad espiritual. Y eso nos va a enseñar cómo una iglesia debe funcionar posteriormente. Ya como no existen los apóstoles, entonces ahora el Señor, ¿qué ha dejado para liderar a sus iglesias? ¿Saben? Pastores. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Miren conmigo, por ejemplo, Hebreos, capítulo número 13. Vamos allí a Hebreos. Y solamente vamos a este verso. Hebreos, capítulo 13. Miren el llamado que el escritor a los Hebreos hace después en la iglesia que ya se ha desarrollado. El verso 17 dice: Hebreos 13, 17. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? ¿A quién debemos obedecer? A los pastores. ¿A cuáles pastores? ¿A todos los pastores de todo el mundo, en todas partes? No, a los pastores de la iglesia local de la que somos parte y en la que nos estamos congregando. Y quiera el Señor, por ejemplo, en Ocaña, esta sea una iglesia local que tenga sus pastores, a los cuales el Señor un día les llamará a obedecer y a seguir, porque ellos velan por sus almas. Y cada iglesia local tiene pastores que el Señor ha puesto, y cada iglesia local tiene ese llamado de obedecer a sus pastores. Pero noten que no dice obedecer a los apóstoles, sino dice obedecer a sus líderes, es lo que está diciendo en este texto particular. Así que el fundamento histórico de la vida de la iglesia parte de una comunidad nacida en Pentecostés, de una comunidad debidamente organizada, de una comunidad, una iglesia de creyentes bajo una autoridad espiritual que los va a nutrir, que les va a enseñar y que les va a capacitar para que se edifiquen mutuamente y sigan creyendo. Pero ahora, pasemos en segundo lugar. Ya vimos ese fundamento histórico. Ahora pasemos en segundo lugar a ver el compromiso espiritual para la vida de la iglesia. Volvamos a Hechos, capítulo número 2, versículo 42. Porque lo que vamos a ver allí, como dice allí ese título que aparece en la presentación, ese compromiso se va a manifestar a través de una perseverancia activa y constante. Y piensa un momento en Hechos 2:42, porque así comienza el texto, dice: y perseveraban, y ese "y" está conectando entonces lo que venía diciendo en el verso 41, que habían recibido la palabra, que habían sido bautizados y que se habían añadido a la iglesia, y ahora estos que se añadieron a la iglesia, dice el texto, y perseveraban. Piensa un momento, para usted en su mente, ¿qué es perseverar? Entonces piensa un momento, ¿qué significa perseverar? Entonces, hay una palabra particular en el griego que se utiliza allí, pero en su mente, lo que usted conoce, en su vida, piense para sí mismo un momento, ¿qué entiende usted por perseverar? ¿O qué entiende por perseverar que en Hechos 2:42 hacían los hermanos de la iglesia en Jerusalén? Ahora, ese verbo, porque es un verbo, en el griego, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y por eso a veces tenemos que ir al griego para poder entender exactamente lo que está pasando allí. Tiene dos partes, dos palabras. La primera es una palabra que se puede traducir como pros, que significa hacia, en proximidad o en conexión con. Esa es la primera parte de la palabra perseverar, hacia.
Y la segunda parte de la palabra perseverar tiene que ver con una palabra que se puede traducir como fuerza, como firmeza o como constancia. Significa ser fuerte, significa persistir, significa resistir con firmeza. Así que la palabra que utiliza Lucas en este texto particular para hablar de perseverancia significa adherirse fuertemente a algo o a alguien, persistir junto a, mantenerse constante hacia. Y este verbo que aparece allí, perseverar, aparece con frecuencia en contextos, por ejemplo, donde se habla de la oración y la enseñanza. Miren conmigo un momento, ahí un poquito más atrás, en Hechos capítulo 1, versículo 14, vuelve y aparece esta palabra. ¿Y en qué contexto aparece aquí? Hechos 1, 14. Dice el texto: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Ese es uno de los contextos donde se habla de perseverancia. ¿Y qué significaría allí? Persistir junto a otros en orar. Eso es lo que significa. Ahora también lo podemos ver en la permanencia fiel a una tarea o persona, o una dedicación continua a algo, o también a veces, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 9, se traduce como estar siempre listo. Ahora, con todo esto en mente, entonces podemos definir la perseverancia de la siguiente manera: es una actitud constante y activa de fidelidad, es una dedicación continua, es una firmeza espiritual hacia Dios, hacia su palabra, hacia la oración o hacia el servicio cristiano sin desistir a pesar de las dificultades, porque eso es lo que implica perseverar, tiene esa connotación de dificultad. Entonces, por ejemplo, cuando un hermano llega a una iglesia local y a la primera dificultad sale corriendo, no está perseverando, no está resistiendo. Ahora, hay personas que han tenido que perseverar en medio de las dificultades al punto que al final ya no lo pueden hacer más debido a las circunstancias. Pero perseverar implica esa firmeza, esa constancia, esa disposición a seguir hasta donde podamos hacerlo. Y es precisamente eso lo que ellos están haciendo en Hechos 2:42, porque en el contexto particular, ser cristiano no era tan agradable como hoy día lo es. Porque ustedes aquí en Ocaña pueden decir soy cristiano, y hay iglesias de todo tipo, ¿cierto? El católico dice que es cristiano, los pentecostales dicen que son cristianos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los carismáticos en general dicen que son cristianos, nosotros decimos que somos cristianos y no nos perseguimos, ni nos señalamos, ni nos atacamos por el hecho de decirnos que somos cristianos. Pero el contexto de ellos era diferente, porque decir que uno era un creyente, un discípulo del Señor Jesús, era causal de señalamiento, de persecución, de pérdida de oportunidades, de pérdidas laborales, de pérdidas de posesiones materiales y de gran persecución. Y por eso el texto nos dice y perseveraban, a pesar de las críticas, del señalamiento, de las burlas, de todas las cosas que ellos tenían que vivir, ellos perseveraban. Pero como les decía al principio, hermanos, Hechos es un libro narrativo. Es decir, lo que estamos viendo en Hechos capítulo 2, verso 42, no es algo normativo directamente, sino es la descripción de la iglesia en su comienzo. Pero lo que va a ser normativo para nosotros, y a lo cual el Señor también nos va a llamar a perseverar, es porque lo que vamos a encontrar en Hechos 2:42 está en otros textos que sí son mandatos para la iglesia local. Es decir, ¿en qué debe perseverar una iglesia? Y nos lo dice el verso 42, vamos a mirarlo. Hechos 2:42, entonces nos dice que debemos perseverar en 4 cosas, y 4 cosas que están divididas en 2 grupos. Vamos a verlo. En el español a veces no se nota tanto, pero está allí. Dice el texto: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y ahí después de los apóstoles en el griego debe haber un y. Y ahí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y después dice, en el partimiento del pan, y ahí se pusieron el y en las oraciones. Esas son las 4 cosas en las que los cristianos del primer siglo de la iglesia en Jerusalén perseveraban a pesar de la oposición, a pesar del cansancio, a pesar de las luchas que tienen día a día. Porque piensen, por ejemplo, en ustedes. ¿Están perseverando en este momento?
¿En qué están perseverando? Tal vez en no dormirse. Tal vez están perseverando en no distraerse, en no aburrirse. Es una forma de perseverar y es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo que nosotros debemos hacer con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestro espíritu, de poder estar atentos a lo que el Señor nos tiene que decir. Entonces constantemente estamos perseverando. O no están perseverando también cuando se hacen llamar cristianos y de sus familias se burlan de ustedes, por ejemplo. O no están perseverando cuando hacen chistes acerca del cristianismo, de Cristo, de la Biblia, de la verdad. Debemos perseverar y debemos mantenernos firmes. Pero particularmente en la vida de la iglesia, la forma de perseverar como iglesia es en 4 cosas que Hechos 2:42 nos menciona allí. Y entonces, con esto en mente, vamos a mirar el patrón apostólico para la vida de la iglesia. Y aquí nos vamos a detener un poco más, porque vamos a ver cómo es que ellos perseveraban. Y es que la iglesia primitiva no añadió prácticas externas, sino que solamente obedeció el mandato de Cristo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero algo que tal vez ustedes no notan a simple vista, es que esas 4 palabras que aparecen allí en el verso 42, o esas 4 frases que describen 4 elementos de la adoración de la iglesia, son 4 frases muy particulares. ¿A qué voy con esto? A que cuando Hechos 2:42 dice la doctrina de los apóstoles, no es cualquier tipo de enseñanza. Cuando dice la comunión, no es cualquier tipo de comunión, y así sucesivamente, sino que cada uno de ellos está precedido de un artículo. Mírenlo en sus Biblias. Antes de la doctrina de los apóstoles hay un artículo. ¿Cuál es? La doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que no es cualquier tipo de enseñanza, sino es una enseñanza particular que en la iglesia de Jerusalén se ejercía. ¿Y cuándo se ejercía esa práctica? El día del Señor. Pero miren, por ejemplo, después de la doctrina de los apóstoles y antes de la palabra comunión, ¿qué artículo tiene la palabra comunión? La comunión. Y ahorita vamos a ver qué significa. Pero después dice, antes del partimiento del pan, otro artículo. ¿Cuál es? El parte. Es decir, no es cualquier pan que se parte y se comparte para comer con los hermanos, sino es un partimiento del pan muy particular. Y al final dice oraciones en plural, y nos pone el artículo también, por supuesto, en plural, y es las. Esto quiere decir que podemos encontrar 2 cosas a simple vista. La primera, que la presencia de estos artículos definidos nos muestran que hay un orden, que hay una identidad de estos elementos muy particular en la cual ellos perseveraban. Pero segundo también, que hay 2 pares de eventos. El primero es enseñanza y comunión, y el segundo es partimiento de pan y oraciones. Y es interesante que en la historia el culto cristiano en el primer siglo se dividía en 2 partes. La primera parte era la parte conocida como la palabra, y la segunda parte era conocida como la cena. En la primera parte participaban todas las personas, en la segunda parte participaban solamente los miembros. Y la primera parte es la que nosotros encontramos en Hechos 2:42, cuando dice doctrina de los apóstoles y en la comunión. Esa es la primera parte de los elementos de la adoración del culto cristiano en el primer siglo en la iglesia en Jerusalén. Y la segunda parte la encontramos ahí al final, cuando dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ellos hicieron esta división particular. Estas son cosas a notar, porque a lo que yo quiero llegar es que este patrón apostólico para la vida de la iglesia es una adoración ordenada y establecida. Y si ustedes quieren saber cómo se debe adorar en una iglesia a la luz de las Escrituras, pueden tomar como ejemplo Hechos 2:42 y decir, ok, en una iglesia debe predicarse la palabra, en una iglesia debe compartirse para las necesidades de los hermanos, que es lo que significa la palabra comunión, pero también debe celebrarse los sacramentos que el Señor ha mandado, que son 2, bautismo y cena del Señor, y por último se debe orar, y eso es lo que uno viene a hacer. Ahora, los cánticos que muchas veces nosotros tenemos, tienen que ver con la misma palabra, es la palabra de Dios cantada, lo que vamos a ver en otros textos. Pero Hechos 2:42 entonces es un buen indicio de cuáles son los elementos esenciales
del culto de adoración. Y ahí vemos 4 pilares de la vida de la adoración. Y ahora quiero que entremos a cada uno de ellos y miremos qué es lo que significa. Primero, dice el texto en Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles. Y traduzca usted, hermano, la doctrina de los apóstoles como la enseñanza apostólica. Es decir, todo lo que los apóstoles enseñaron. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que los apóstoles enseñaron? Y la respuesta es el Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Esa es la doctrina apostólica. Todo lo que habla el Señor y por ende toda la palabra del Señor, por supuesto. Es decir, todo el consejo de Dios como Pablo lo enseñaba. Ahora, ¿qué es lo normativo para nosotros? Lo que dicen textos como el siguiente. Vamos a buscar. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Ahora, ¿alguien sabe quién escribió la primera carta a Timoteo? Pablo. Muy bien. Y Timoteo estaba en una ciudad llamada Éfeso, en el momento en que Pablo le escribe esta carta. Y Timoteo era como un pastor en la iglesia de Éfeso. Y era como un pastor porque hacía labores pastorales, pero también estaba enseñando más allá de esto. Y primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 13 al 16, miren a lo que llama Timoteo que debe hacer como pastor de la iglesia de Éfeso. Dice el texto: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y notan que también tiene un artículo precedido. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termina diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo no le está diciendo a Timoteo: ponte a leer juicioso, o sea, no te distraigas en otras cosas, no leas otras cosas, ocúpate en la lectura. No es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es que esa lectura, en donde la debe realizar, en donde sea de aprovechamiento para todos. Por eso en la adoración se leen las escrituras, porque el hecho de que le diga ocúpate, es decir, es esfuérzate, enfócate y dedícate únicamente a la lectura. Pero no solamente le dice eso, sino también le dice la exhortación y la enseñanza. ¿Y dónde se hace la exhortación y la enseñanza? En la predicación de la palabra del Señor, en la instrucción bíblica que se hace en el día del Señor, cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo. Y acá lo que estamos viendo es el principio que debemos seguir. Pero Hechos 2:42 nos está describiendo precisamente lo que la iglesia hizo en el primer siglo. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, quiero invitarlos a otro texto que está en Hechos capítulo 6. Y allí vamos a ver cómo avanzó la iglesia y qué estaba pasando. Y resulta que en Hechos capítulo 6 se nos va a hablar de lo que eran los pastores del primer siglo, que eran los apóstoles, que eran más que pastores, que tenían una autoridad universal en la iglesia, pero que aquí estaban fungiendo como pastores, porque es que esta iglesia era muy grande. Esta iglesia tenía más o menos 10,000 miembros. Y en esta iglesia entonces encontramos que van a empezar a generarse una serie de circunstancias. Y si usted ha leído Hechos, en Hechos capítulo 6, por ejemplo, en mi Biblia hay un título que no es inspirado, pero que me ayuda a entender qué es lo que dice tal vez en sus Biblias también. Ahí en el capítulo 6 dice elección de 7 diáconos, tal vez, o algo así, dirá. Y es que los diáconos surgen como una necesidad particular del descuido que los apóstoles estaban teniendo de la palabra de Dios. Pero ¿saben por qué estaban descuidando la palabra de Dios? Por estar atendiendo las necesidades que en la iglesia se estaban presentando. Miren por ejemplo el verso 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Pero ¿qué dijeron los apóstoles entonces? Verso 2:
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, la iglesia de Jerusalén, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué estaban dejando de hacer los apóstoles? Pararse en el púlpito a predicar, por decirlo de una manera, y más bien estaban sentados en unas mesas donde estaban atendiendo a las personas que tenían necesidad. Ahora, ¿está bien atender a personas que tienen necesidad en la iglesia? Sí, pero como la iglesia debe ser ordenada, no deben ser los apóstoles los que deben estar en eso, sino deben ser otros hermanos. Y lo que disponen los apóstoles en el versículo 3, miren conmigo, es lo siguiente: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones con unos requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y mientras tanto, ¿qué iban a hacer los apóstoles según el verso 4? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y una iglesia debidamente ordenada, ¿saben qué produce? Lo que dice el versículo 6. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces noten cómo perseverar en la enseñanza apostólica, perseverar en la doctrina de los apóstoles, es que trae el crecimiento a una iglesia local. Piensen en cómo las iglesias hoy día hacen malabares, por decirlo de una manera, o estrategias para tratar de atraer más personas a una iglesia local. Y piensan en lo que la Biblia dice que se debe hacer para que una iglesia crezca. La Biblia dice que para que una iglesia crezca debe mantenerse el ministerio de la palabra. Y muchas veces, tristemente, ustedes van a encontrar iglesias que cogen este púlpito que representa la exposición de la palabra y lo hacen a un lado. Y ponen un atril bien delgadito y transparente, de tal manera que no se note que es un púlpito, que no se hable de autoridad y ni siquiera se saca la Biblia, sino simplemente nos paseamos con las manos en los bolsillos, hablando de nuestras historias y de nuestros chistes y de nuestras cosas para entretener a las personas. Pero noten que eso no era lo que hacían los apóstoles, no era lo que hacía la iglesia, y no es lo que podemos ver registrado en la vida de la iglesia, y no es lo que nosotros tampoco debemos hacer. Eso es importante. Pero hay algo más. Versículo 4. ¿Quiénes persistían? ¿Un apóstol? No. Persistiremos. ¿Cuántos apóstoles habían en Jerusalén? 12. Es decir, había una pluralidad. Por eso tenemos que promover que en las iglesias locales haya pluralidad de pastores. ¿Saben qué pasa cuando hay un solo pastor? Empieza a abusar y a volverse un tirano. Ahora, no todos los pastores son así, por supuesto, y no todas las iglesias que tienen un solo pastor entonces tienen pastores que son tiranos, pero cuando hay una pluralidad como entre los mismos apóstoles había, porque con un apóstol bastaba, pero habían 12 para ayudarse entre ellos, para complementarse, para guardarse de la desviación, porque aunque los apóstoles tenían un llamado muy especial, seguían siendo humanos, seguían pecando. ¿Y ustedes creen que los pastores no? Por supuesto. Y por eso el Señor llama también a que sean varios, y ellos son los que van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que el ministerio en la palabra no se limitaba a un solo hombre, sino que era la enseñanza de los apóstoles en plural. Y eso nos da un parámetro de cómo es la vida de la iglesia. Es decir, el día, hermanos, y quiera el Señor sea pronto, y oramos nosotros por eso también, que se constituya la iglesia bautista en Ocaña, se elija un pastor, pero ahí no se acaba la historia. Hay que orar para levantar otro pastor, y hay que orar para levantar otro y todos los que sean necesarios, porque lo que van a ver es que la iglesia va a crecer, y no solamente Ocaña va a necesitar iglesia bíblica, sino que ahora en Aguachica se va a necesitar, ahora en otros municipios se va a necesitar. ¿Y de dónde van a salir esos misioneros y siervos? De la iglesia naciente de esta ciudad, si el Señor así lo quiere. Así que el ministerio público de la palabra ocupa el lugar más importante en la lista de los elementos, porque hay otro detalle aquí, y es que en el griego, no es como en el español, normalmente cuando algo es mencionado en primeras, en el orden del griego,
hay un énfasis particular, es decir, debemos prestarle atención. Y si ustedes van conmigo a Hechos 2:42, ¿cuál es el primer elemento que se menciona en Hechos 2:42? La doctrina de los apóstoles. Ahora, el hermano tiene razón. O sea, el punto central acá es la perseverancia. Pero si miramos los elementos, esa perseverancia principalmente, ¿qué es? La palabra de Dios. A veces uno escucha hermanos que dicen, ya estoy cansado de tanta palabra, de tanto estudio, de tanta exposición. Hermanos, eso es lo que debemos perseverar, en escuchar, en buscar los versículos. ¿Por qué tantos versículos? Busquemos en toda la Biblia, tenemos que estudiar, tenemos que tener hambre, tenemos que perseverar en esto, aunque a veces nos cueste, aunque a veces es difícil buscar. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir encontrando los libros en donde sabemos ya que van a estar, y así vamos a poder perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero en segundo lugar, nos menciona el texto en la comunión. Y la palabra comunión es una palabra que tal vez usted ha escuchado, de griego, esta la voy a mencionar, que es koinonia. Pero la palabra comunión no significa lo que nosotros creemos que significa, sino que en la mayoría de casos la palabra comunión trata con el dinero, y es muy interesante. Es decir, que la palabra koinonia en todos los versos en donde aparece tiene que ver con compartir con alguien en la necesidad, darle a alguien, ayudar a esa persona. Así que esto es algo más que una amistad. Ahora, hay una lista de elementos de adoración en Hechos 2:42, 4 elementos. ¿Por qué la comunión hace parte de la adoración? Piensen un momento. La exposición de la palabra hace parte de la adoración, ¿cierto? Ya lo vimos y creo que está claro. Pero ¿por qué la comunión es incluida en una lista de elementos de la adoración? Porque la comunión de la que está hablando es la comunión con la cual una iglesia subsiste, por medio de la cual los siervos del Señor son sustentados para que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio, para que una iglesia tenga cómo compartir a las necesidades de las personas de la misma iglesia, que a veces tienen escasez o situaciones económicas difíciles, o a veces aquellos que necesitan fuera de la iglesia la provisión. Y es que la palabra comunión tiene que ver con las ofrendas, el acto de ofrendar como adoración a Dios. Así que, por ejemplo, la palabra utilizada aquí, traducida como comunión, es una de las palabras más conocidas y comunes en el Nuevo Testamento para traducir de la siguiente manera: dar o contribuir. Y quiero demostrárselos. Miren, por ejemplo, conmigo Hechos 2:44. Vamos a mirarlo en orden y ya regresamos a nuestro texto. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Dónde creen que está la palabra koinonia ahí? Vamos a tratar de identificarla. Vamos a hacer este ejercicio mientras buscamos los textos. La palabra koinonia es la palabra comunión, ¿cierto? Y en Hechos 2:44 aparece una variante de esta palabra koinonia y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué creen que es tener en común todas las cosas en Hechos 2:44? Que compartían sus bienes, que vendían. Miren lo que nos va a decir el texto, miren el verso 45, ahí nos lo va a explicar. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que tengan que vender sus casas y sus propiedades y que ahora tengan que traerlos para poder tener las cosas en común. No, era un momento muy particular de la historia de la iglesia en donde todos los judíos se habían venido a celebrar Pentecostés y no se iban a poder devolver a sus casas, y no querían devolverse a sus casas, pero no tenían que comer y dónde vivir. Y lo que hicieron los ricos en ese momento fue vender sus cosas y tener en común, compartir con los demás para que pudieran vivir. Ahí es donde sale la situación de Ananías y Zafira, porque entonces, como ellos también ven que todos están vendiendo, dicen: nosotros también vendamos, y ellos venden, pero dicen una mentira y terminan siendo disciplinados por el Señor de la iglesia, porque en la iglesia no deben haber mentiras, porque hay juicio del Señor por eso.
Pero el punto es que Hechos 2:44 está diciendo que ellos tenían todas las cosas en koina o koinonía, como lo estamos viendo en Hechos 2:42, en común. Ahora, vamos a Hechos 4, versículo 32. Hechos 4:32. Dice el texto: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Dónde está la palabra koinonía allí? En común, ahí está. Ahora, lo que estoy tratando de mostrarles con estos textos es que la palabra koinonía de Hechos 2:42 tiene que ver con las ofrendas, con la contribución, porque la contribución es un acto de adoración. Romanos capítulo 12, versículo número 13. Romanos capítulo 12, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Dónde creen que está ahí la palabra koinonía? Compartiendo. Muy bien, compartiendo. Allí aparece la palabra. Ahora en Romanos, ahí más adelante, capítulo 15, versículo 26. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Dónde creen que está la palabra koinonía? Ofrenda. Ofrenda. Muy bien, excelente. Ya van viendo qué dicen las escrituras. Ahora, por ejemplo, Gálatas 6:6 dice: y al que se le enseña la palabra, que haga partícipe de toda cosa buena que se enseña. Allí la palabra koinonía es partícipe. O Filipenses capítulo 4, versículo 15 dice: y vosotros mismos sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia contribuyó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Y allí la palabra contribuyó es koinonía. Y así pudiéramos ir a través de varios versículos. No los vamos a ver todos porque se nos va el tiempo, pero pudiéramos ir a 2 Corintios 9:13, a 1 Timoteo 6:18, donde dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a dar koinonía. Hebreos 13:16, donde dice: y no os olvidéis de hacer bien y de la hospitalidad, koinonía, porque tales sacrificios se agrada a Dios, etc. El punto es entonces que cuando hablamos, y volvamos a Hechos 2:42, de la comunión, estamos hablando de la predicación de la palabra como un acto de adoración, pero de las ofrendas como un acto de adoración. Así que, mis hermanos, cuando ustedes vienen y separan y depositan aquí lo que el Señor ha dispuesto en sus corazones, no solamente lo están disponiendo porque tienen un corazón generoso, sino porque en este momento se hace un acto de adoración, porque ustedes están tomando algo que el Señor les ha provisto y lo están dando como sacrificio, porque cuesta, y quieren honrar a aquel que les ha dado todas las cosas y le dan una parte, y aman al Señor, y por eso tiene que ser parte de la adoración el ofrendar. Pero pasemos entonces en tercer lugar a el partimiento del pan. Miren conmigo Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y vamos a ser un poco más breves de aquí en adelante, porque el lenguaje usado aquí es el mismo lenguaje de 1 Corintios 10 y 1 Corintios 11, que hace referencia no a cualquier partimiento del pan, sino a el partimiento del pan. ¿Y saben cuál es? La cena del Señor. Es una cena en la que se debe perseverar cuando ya hay una iglesia debidamente constituida. Es decir, no era una comida común, sino era un acto sacramental que simbolizaba la comunión de los santos, la relación con Cristo y el compromiso que hemos adquirido con Él, pero también el trabajo en conjunto que una iglesia local está haciendo en perseverar anunciando la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ese hecho de que sea perseverar, yo no creo que obligue necesariamente
a una observancia semanal, pero sí creo que sugiere que cuando ya hay una iglesia debidamente establecida, por ejemplo una observancia de cada 3 meses o cada 2 meses de la celebración de la cena, es insensible al hecho de que la cena del Señor era una parte tan regular de la adoración de la iglesia como las otras 3 cosas que se mencionan en Hechos 2:42. Sin embargo, tal vez usted dirá, bueno, ¿por qué no celebramos la cena acá? Porque están en un proceso en el que hasta ahora se está estableciendo una iglesia local. Pero quiera el Señor que vaya avanzando en todo esto, porque mi propósito ¿cuál es? De explicarles todo esto y de compartir esto, que un día ustedes entiendan cuál es la vida de la iglesia, que ustedes sepan hacia dónde se van a dirigir y que no es a lo que a veces pensamos que es la iglesia, sino es a lo que Dios piensa que es la iglesia y ha determinado que es la iglesia. ¿Bien? En cuarto lugar, vemos por último las oraciones. Y noten que no dice una oración, no dice oraciones como si fuera cualquier tipo de oración, sino las oraciones. Y estas oraciones entonces son oraciones realizadas en conjunto, como una iglesia. Refuerzan la necesidad de oraciones dirigidas, oraciones congregacionales y oraciones que hacen parte del culto de adoración. Es decir, cuando usted ora, cuando, por ejemplo, ahorita el hermano Elías se paró acá y estaba orando, no estaba orando él, estábamos orando todos con él. Él estaba dirigiendo la oración, él estaba en el trono de la gracia, pero todos nosotros estábamos con él en el trono de la gracia, alabando y adorando al Señor, clamando por todas las necesidades que hay constantemente. Acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo número 2. Allí encontramos otra vez que se manda a orar, como lo estamos viendo en Hechos 2:42. 1 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahora, ¿por qué oramos por el gobierno? Miren el verso 2, porque seguimos el orden bíblico. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y pudiéramos seguir leyendo, pero miren quiénes deben orar. Aún se regula eso en las Escrituras. Versículo 8. Quiero pues que los hombres, y ahí la palabra hombres está haciendo referencia a los varones, oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y las mujeres, verso 9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Miren que cada uno en la iglesia local tiene una función particular, porque estas oraciones de 1 de Timoteo 2 no son las oraciones que uno hace en su casa solas, o con su familia, o en otro espacio, sino son oraciones congregacionales, porque recuerden, o tal vez no lo saben, 1 de Timoteo es dirigida a cómo se debe vivir como iglesia, qué se debe hacer como iglesia, cómo se deben elegir los pastores, cómo se deben elegir los diáconos, cómo deben tratarse a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, qué se debe hacer. Todo eso está en la carta de 1 de Timoteo. Así que estas oraciones no son cualquier oraciones, sino son oraciones dirigidas, congregacionales y litúrgicas, es decir, para la adoración. Así que orar juntos es un medio de gracia, es una expresión de dependencia colectiva, pero es un acto de adoración. Muy bien, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones pastorales de todo esto? Primero, que la adoración en la iglesia, hermanos, debe ser ordenada y regulada por la palabra del Señor, no improvisada. El patrón está en la palabra, no en nuestras preferencias, no en nuestras emociones. Todo elemento con el cual adoramos al Señor debe tener un fundamento bíblico en la palabra de Dios. Y eso quiere decir que es el deber de la iglesia cristiana practicar u observar regularmente estos elementos en su adoración para perseverar en la vida de iglesia. Pero también, en segundo lugar, podemos ver que es una responsabilidad compartida entre los líderes y los miembros, porque los líderes deben convocar reuniones que incluyan todos los elementos y constantemente, cada domingo. Pues un líder no debería decir, ¿no?, cada 15 días
Bueno, cuando me refiero a líderes, me refiero a pastores, me refiero a siervos del Señor también, no a otro tipo de líder que de pronto usted pueda estar pensando, sino que los ancianos, por ejemplo, o los pastores deben convocar reuniones que incluyan todos los elementos de adoración. Pero los creyentes deben participar con fidelidad, deben ser los que escuchan la palabra, porque cuando la escuchan están adorando escuchándola. Deben ser los que cantan también, porque cuando cantan no es el pastor el que está adorando, sino es la iglesia en conjunto. Que cuando oran no están distraídos, sino están atentos para decir amén al final de esa oración, porque están delante de la presencia del Señor. Y que cuando aportan también vienen pensándose en el Señor y no desviando su atención de qué va a pasar después del culto o qué vamos a hacer posteriormente, sino que debe ser un acto concienzudo de adoración como iglesia. Tercero, esto quiere decir que los cristianos deberíamos confiar en Dios que ordenó estos elementos de la adoración y creer que usarlos como Él quiere beneficiará a nuestras almas. Uno no entiende cómo la predicación de la palabra pueda cambiar la vida, cómo el hacer todos estos actos de adoración pueda cambiar la vida, pero si buscamos a Dios de la manera que Él ha establecido, Él nos permitirá encontrarlo. Y cada uno de estos elementos va a exaltar su nombre y va a llevar la adoración solamente a Él, porque no nos adoramos a nosotros mismos, sino adoramos a nuestro gran Dios. Así que en conclusión, hermanos, perseverar en lo que Dios ha establecido es parte esencial de la vida cristiana. Y hemos visto el fundamento histórico de la vida de la iglesia, hemos hablado del compromiso espiritual para la vida de la iglesia, una vida de perseverancia, y hemos visto el patrón apostólico para la vida de la iglesia, una adoración ordenada y establecida. Y lo único que me resta por decirles es, ¿están viviendo de esta manera? ¿Están pensando hacia allá? ¿Están viviendo su fe en comunión con la iglesia como Dios ha mandado? ¿Están buscando que se haga una iglesia? ¿Están perseverando donde Cristo se revela a través de estos medios? ¿Están buscando a Cristo en su palabra y en cada uno de estos elementos, anhelándolo para que el día que se puedan cumplirse todos a cabalidad? Porque ese es el sentir que cada uno de ustedes, si son llamados cristianos, deben tener. Y si soy llamado cristiano, debo tener. Y si no somos llamados cristianos, el llamado es distinto: arrepentirnos y a creer en el Evangelio primeramente, antes de ser parte de una iglesia. Así que, mis hermanos, Hechos 2:42 nuevamente para finalizar, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana en la que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo en el que nos muestra, Señor, cómo ha de ser la vida de una iglesia local. Señor, rogamos por la obra en Ocaña para que quieras tú dirigirla en estos pasos, para que quieras tú ayudarla a prosperarla, Señor, organizarla, para que la gloria y la honra solamente sean para ti, Señor, para que haya luz en medio de confusión doctrinal y tinieblas, Señor, para que pongas en nuestros corazones perseverancia, pero una perseverancia dirigida a los elementos que tú mismo has establecido como Rey y Señor, porque solamente tú gobiernas, solamente tú eres el Rey y el soberano, Señor, eres el poderoso, eres el único digno, Señor, y por eso pedimos que nos ayudes a vivir de tal manera aquí, que podamos adorarte, servirte y obedecerte, para gozarnos y beneficiarnos, pero sobre todo para reconocerte a ti como el único y gran Dios, y que más personas puedan conocer esto también y llegar a tus pies. Así, Señor, oramos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.